Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, bienvenidos. Mi nombre es Lucía Osorio, soy psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, y el día de hoy me acompaña la doctora Sandra González. Ella es neuropsicóloga, especialista en educación. Buenas. Bueno, este espacio es un espacio muy amoroso que ha creado la Fundación para poder acompañarlos desde sus casas, para poder darles apoyo emocional, darles tips. Esperamos que sea de mucha utilidad. Bueno, el tema que nos reúne hoy es la salud mental en los menores de edad. Entonces vamos a empezar en orden. Lucía, ¿qué es la salud mental? Bueno, pues la salud mental es un concepto muy amplio realmente, pero como a manera de resumen, la OMS considera que la salud mental es ese estado de bienestar de un individuo que es capaz de utilizar todas sus funciones emocionales y cognitivas para el bien propio y el bien común. Entonces, pues, utilizando y reconociendo las dificultades y las capacidades que tiene el individuo, de esta forma puede resolver conflictos, adaptarse a diferentes circunstancias de la vida y es capaz de aportar algo hacia la comunidad. Cuando hablamos de salud mental en los niños y adolescentes, podemos hablar un poco del desarrollo cognitivo que se encuentra la persona. Entonces hablamos de estos procesos o hitos del desarrollo en donde pues, los hitos según la parte emocional y cognitiva se va cumpliendo en el individuo, y hablamos también de un niño tiene adecuada salud mental cuando es capaz de resolver de forma asertiva los problemas y es capaz de establecer vínculos a largo plazo con sus pares o con personas que lo rodean. Ok, bueno, hoy vamos a trabajar 4 tópicos importantes que en la consulta nos hemos dado cuenta que son las mayores inquietudes de los padres. Uno es el manejo, qué son las emociones, cuáles son adaptativas y cuáles no, cuáles son normales o cuáles son anormales, o estrategias para lograr mantenerse en una emoción saludable. Vamos a hablar un poquito del colegio en casa, que ha sido un dolor de cabeza para los papás y para los profesores. Y vamos a dar unas estrategias para mejorar la relación con las personas de la casa, con los niños. Entonces, desde ya los invitamos a participar. La idea de este espacio es para ustedes, para que nos hagan preguntas. Intentaremos responder la mayor cantidad que podamos, pero como dice Sandra, nos vamos a centrar en los motivos de consulta más frecuentes y lo que hemos encontrado en nuestro consultorio. Nosotras dos trabajamos en equipo en la Fundación Valle del Lili y estamos haciendo en estos momentos pues, de aislamiento, consulta a través de teleconsulta y en algunos casos presencial, y sí encontramos varias situaciones y dificultades que nos expresan sobre todo los padres y educadores sobre cómo manejar y cómo garantizar la salud mental en los niños. Entonces, la primera parte es, estamos frente a una situación de cambio que ha sido difícil, que es nueva para todos, que implica la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Entonces es difícil enfrentar estas situaciones y cuando como seres humanos nos vemos enfrentados a estos, ¿qué pasa? Pues empezamos a sentir angustia, miedo, aparece un montón de ideas y pensamos qué va a pasar. Entonces hay 2 mecanismos importantes y es la aparición del miedo, que es normal porque no hay certidumbre, porque estamos frente a situaciones que son novedosas para nosotros, y ese miedo puede ser adaptativo, nos puede ayudar a movernos, pero también puede aparecer algo importante y es el pánico. El pánico nos paraliza, no nos permite pensar y suceden 2 cosas. Ese pánico puede tomar 2 caminos, Sandra y televidentes. El pánico puede ser que nos paraliza y no seamos capaces de tomar decisiones, empecemos a vivir una vida poco saludable desde el aspecto mental, o hacemos una negación de la situación y decimos, no, aquí no pasa nada, todo está normal, no me cuido, esto es una simple gripa. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que manejar un equilibrio, y precisamente este espacio es para ustedes, para contarles nuestra experiencia en cómo manejar estas situaciones. Entonces, cosas principales que uno puede decirle a los padres y educadores de cómo manejar a los niños en casa, a los niños y adolescentes. Pues los niños, dependiendo del grupo en el que se encuentren, pues va a ser distinto el manejo. Entonces, pues hay niños, en los niños pequeños es muy importante mantener rutinas. Las rutinas en las casas son fundamentales. Es importante también reconocer que no vamos a tener el control de todo, inclusive el control de nuestro propio tiempo. Las rutinas han cambiado, entonces no hay que ser tan rígidos, pero sí es importante tener
una estructura en lo que vamos a hacer con los niños. Entonces, que tengan unos tiempos para comer, para levantarse, para ir a la cama, para vestirse, para desayunar, almorzar, tomar las onces, un espacio de estudio, pero también es muy importante un espacio de juego. Y ahí me gustaría decir que el espacio de juego debería ser en compañía de sus hermanos mayores, de los hermanos que los rodean, pero también de sus padres. Y aquí les doy algo y es importante no sentirse culpables si no comparten el suficiente tiempo con sus hijos. El tiempo no es la cantidad que le invertamos a los niños, sino la calidad con que lo hacemos. Entonces basta con 20 minutos o si se puede más al día, pero un tiempo de calidad desconectándonos todos para que podamos tener un tiempo en familia y que los niños puedan expresar sus angustias o lo que les da temor. Y hay algo importante y es validar las emociones de los niños. Las emociones normalmente las hemos dividido entre positivas y negativas. Y negativas no son malas, las emociones son las emociones, son la experiencia del ser humano. Entonces, que el niño logre reconocer que siente miedo o que está triste es súper valioso. Y tú como papá no necesitas resolverle eso. Solo escúchalo y acompáñalo y dile, mira, yo estoy aquí, vamos a salir de esta juntos. Pero sí es importante validar eso, además porque somos unos analfabetas emocionales. Si a uno le preguntan, usted, por ejemplo, ¿usted cómo se siente hoy? La gente responde bien o mal, y eso no es una emoción. Las emociones son una gama muy amplia, como ansiedad, angustia, estoy nostálgica, pero eso no está en el lenguaje normal, en el lenguaje cotidiano. Entonces, ayudarle a los niños a ampliar eso, a reconocer las emociones, va a hacer que tengan menos impacto emocional. Y la otra, algo importante es que las emociones son temporales. Si uno está triste, uno no está triste toda la vida, uno está triste un momento. Y está bien acompañarse en la tristeza y está bien acompañarse en la ansiedad. Es un momento. Cuando uno logra entender eso como adulto y logra enseñárselo a los niños, para los niños es mucho más fácil experimentar eso y manifestarlo. Sí, de acuerdo con Sandra. Lo que hemos visto a través de la experiencia con pacientes es que muchos padres dicen, no, el adolescente no me cuenta nada, es muy callado, es reservado, se aísla fácilmente. Y la primera pregunta que le hacemos es, ¿usted le cuenta sus problemas a su hijo? ¿Usted comparte lo que le pasa en el día a su hijo? ¿O simplemente pregunta, pero tampoco da? Entonces esto es un equilibrio permanente. Esto se trata no solamente de estoy angustiado, estoy paralizado, ¿qué hago? Sino piensen un poco que los niños también lo viven y como actúan y viven los adultos, pues los niños sienten esto. Entonces, los adultos son los encargados de regular las emociones de los niños y como adultos y cuidadores somos los encargados de facilitar estas expresiones emocionales en ellos para que ellos puedan decir, no, tengo miedo, tengo susto. Nosotros nos encontramos permanentemente con pacientes o con niños y adolescentes que se angustian un montón y no son capaces de contarle a los papás, porque tienen miedo, porque tienen temor a ser juzgados, entonces buscan a sus pares, a sus amigos, o al profesor de confianza, o a la psicóloga del colegio, pero los invitamos a que se acerquen emocionalmente a sus hijos. Y Sandra, es un momento muy importante de nuestras vidas, creo que es único porque jamás nos había tocado estar aislados y aislados del núcleo social, el núcleo familiar, el núcleo que nos rodea grande, pero esto es un espacio importante para reconocer nuestras emociones, para fomentar reflexiones en nuestros hijos, para que ellos puedan facilitar la expresión emocional y pues esto ofrece una oportunidad gigante para todos. Entonces pues los invito a primero no angustiarse, brindar un mensaje de esperanza a los niños, saber que ustedes están disponibles y tampoco ocultarles información porque ellos se dan cuenta. Los niños aprenden a relacionarse emocionalmente con el mundo a través de los padres. O sea, la forma como los papás se relacionan con el mundo emocional, así es como empiezan los niños a relacionarse. Entonces, ojo con esto, esperamos que los hijos sean inteligentes emocionalmente, pero nosotros como adultos no lo somos. Entonces, creo que mostrar la vulnerabilidad frente a los hijos no va a hacer que ellos o no me hagan caso o pierdan el respeto, no, va a hacer que te conectes con lo humano y que puedan colaborar y construir los dos. Sí es muy importante, claro, uno reconocer que tiene angustia y está bien sentir angustia,
El problema es quedarse solo con la angustia, ¿no es cierto? Es qué voy a hacer con esta angustia, de verdad, ¿qué es lo que estoy pensando que me está generando esta emoción? Si lo que estoy pensando es verdad, si lo que estoy pensando me sirve para algo, o si lo que estoy pensando es generalizable. Hay muchas estrategias que podemos hacer. ¿Qué está pasando en este momento con el colegio en casa? Y es que hay una sobrecarga del adulto. El adulto está haciendo trabajo en casa, colegio en casa porque es el tutor del niño. Tiene que arreglar la casa porque no se permite a nadie que entre a la casa a arreglar. Tiene que hacer el almuerzo. Y los niveles de exigencia que tenemos los adultos son muy altos, o sea, tenemos que hacer todo muy bien y perfecto. Y eso es un cuento, eso es solo un pensamiento que nosotros nos hemos metido. La verdad es que uno hace lo que puede hasta donde puede. Esta es una invitación a que se hagan pasito, como yo digo. Hágase pasito, no sea tan duro con usted. Estamos en un momento coyuntural muy importante. De ese amorcito, tranquilo, algo no le salió bien. Bueno, ¿el niño no quiere hacer tareas? Bueno, usted no es el responsable de eso. De todo lo que yo he estudiado acerca de educación, nunca en mi vida yo he visto que la base de la educación sea el grito o el regaño. Y esa es la que usamos todos. Entonces, aquí lo importante es, si yo sigo haciendo algo de la misma manera, ¿cómo voy a esperar que un resultado sea diferente? Pues tengo que empezar a hacer cosas diferentes. Entonces yo les propongo que le pregunten al niño. Si el niñito está así sobre la silla y no es capaz de quedarse quieto y no presta atención, bueno, ¿qué es lo que te pasa? La verdad no la tenemos nosotros, la verdad la tiene el niño y hay que acercarse a él para encontrar cuál es su verdad. No, mamá, es que no puedo quedarme sentado. Bueno, pues entonces una estrategia es que le conseguimos esos balones terapéuticos y que el niño se siente ahí. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer si encontramos cuál es la necesidad del niño. No mi necesidad como papá de tranquilidad, yo quiero que preste atención, que haga las tareas, que saque bien los exámenes, porque eso es una expectativa muy alta. Y cuando la expectativa y la realidad están tan separadas es donde viene el malestar emocional. Entonces creo que lo que hay que hacer es aterrizar las expectativas, las cosas no tienen que ser perfectas, no es llegar a la mediocridad, es solo entender qué es lo que hay y cómo puedo unir la expectativa y la realidad con estrategias que sean inteligentes. Mire, uno estudia la carrera, uno estudia el colegio, estudia la carrera, después se especializa, hace maestría y uno le invierte mucho tiempo a eso. Pero como papás, ¿qué dicen siempre a los papás? Ah, no, es que como ellos no nacen con manual debajo del brazo, como es que uno no sabe cómo ser papá. Pues ahorita hay tantas estrategias, ahorita hay profesionales, ahorita hay cursos para trabajar lo emocional, para pautas de crianza. Yo creo que sí es importante que empecemos a pensarnos si esta es una labor importante, pues tengo que educarme en esto. Y lo que decía Sandra es muy importante y es empezar a conocer a los hijos, empezar a entenderlos, a preguntarles qué les pasa. Muchas veces creemos que todo no lo sabemos y que conocemos todo, absolutamente todo del hijo y no nos sentamos y estamos a la par de ellos, compartimos los juegos de ellos, los intereses, vigilamos qué es lo que pasa en la interacción con redes sociales, que esto pues cobra mucha importancia. Solamente nos encargamos de limitar, poner normas, gritar o decir tienes que hacerlo perfecto, pero ¿y dónde está la conexión emocional con el niño? ¿En dónde queda el niño, ese sujeto que estamos formando, esa persona que debemos sostener en los momentos difíciles? Si a nosotros como adultos nos da angustia, nos sentimos ansiosos por la situación que estamos viviendo, pues de esa misma forma lo va a sentir un niño, incluso en una proporción mucho más grande. Claro. Entonces, pues estamos viendo varios fenómenos acá y esto para hablar un poco de lo anormal y normal que se puede vivir en el aislamiento, durante el aislamiento, encontramos diferentes reacciones, como les decía al principio, hay reacciones adaptativas, otras poco adaptativas. Dentro de las adaptativas y lo normal, en los niños más pequeños que vemos que hay un poco de regresión o como que se devuelven en el desarrollo que ya habían y en los hitos que habían logrado. Entonces son niños que eran independientes y empiezan a ser un poco más dependientes para vestirse, para bañarse, requieren asistencia para comer. Ya habían aprendido a dormir solos y quieren devolverse a la cama con los papás y desean que los papás los protejan. Eran niños que ya eran considerados valientes y autónomos y empiezan a tener temores durante la noche, temores a la oscuridad, a presentar fobias. Incluso unos de ellos puede aparecer el poco control de esfínteres. Cuando ya habían controlado los esfínteres, aparece cuadros de enuresis o encopresis, que es hacerse popó o chichi en la cama.
empiezan a chupar el dedo, a dejar de comer solos. Entonces hay conductas regresivas que son completamente naturales y normales dentro de lo que estamos viviendo. Los niños pequeños no son capaces muchas veces de reconocer y verbalizar sus emociones porque todo lo ponen en el comportamiento. Entonces de estas formas, esto no es patológico, esto puede obedecer a una relación normal y a la capacidad del niño que tiene psíquicamente para adaptarse a las situaciones. Entonces, pues esto no lo vamos a ver anormal. En los adolescentes pasa que empieza a haber rumiación o pensamientos repetitivos respecto al futuro, preocupaciones, muchas veces escenarios apocalípticos o totalmente destructivos y poco esperanzadores. Otros a ignorar la situación, a decir esto no es nada, aquí no pasa nada, entonces voy a ir a una fiesta y voy a comunicarme con mis amigos. Esto son reacciones que pueden aparecer y que son normales. ¿Cuándo es anormal? Cuando el niño empieza a sentirse muy ansioso y la ansiedad lo paraliza, cuando el niño se empieza a sentir francamente triste, cuando empieza a tener ideas de muerte o a hacerse daño a sí mismo. Las autolesiones o los cortes que se hacen muchos adolescentes no son normales. Hacen y están enmarcados en un rango muy grande de disregulación emocional, de patologías como depresión, ansiedad, problemas de control de emociones, que eso sí debería ser consultado y atendido por profesionales de la salud. Y esto aprovecho para la invitación, que es importante reconocer qué puede pasar y ser normal y qué puede no ser tan normal en estas circunstancias. Bueno, tenemos preguntas del público. Entonces, dice, recomendaciones para niños con TEA. TEA es un trastorno del espectro de autismo. Clave para los niños con TEA son las rutinas. Los niños con TEA, como los niños más pequeños, se alteran mucho cuando la rutina se cambia. Entonces, traten de mantener una misma rutina que sea muy parecida a la que tenían antes de entrar en confinamiento. ¿Tienes alguna otra estrategia? Para los niños en general y los niños con trastorno del espectro autista y en general necesitan ambientes estructurados, como dice Sandra, no cambiarles las rutinas, tener espacios donde ellos también sienten y ellos también se preocupan, entonces darle la información acorde a su edad, explicarle lo que estamos viviendo, para todos es nueva esta situación, entonces con un lenguaje claro, acorde a la edad. ¿Quién más que el propio padre conoce a su hijo? Entonces aquí no hay recetas de cocinas o tips específicos para manejar estas situaciones, sino cada persona conoce a su hijo. Los invitamos a que se acerquen a ellos, no desde lo cognitivo, desde las tareas, desde la obligación, sino desde lo emocional, porque ahí es donde vamos a encontrar cómo sostenerlos. Los niños con trastorno del espectro autista también tienen algunas dificultades para expresar las emociones, entonces hay que aprender a interpretarlos y a leer y a tranquilizarlos, sobre todo. Aquí hay otra pregunta: ¿cómo crear una rutina desde el hogar para este colegio virtual que es tan demandante por parte de los colegios? Sí, esa es una queja frecuente. Sin embargo, quiero decirles que los profesores también están aprendiendo, sí, ¿no es cierto? Aquí el objetivo es que trabajemos en común. Los padres están sufriendo, los niños están sufriendo por este cambio y los maestros también. Es importante establecer un diálogo con ellos, negociar, entender que hay un límite, que hay cosas que los papás no pueden hacer o los niños no pueden hacer, y no desesperarse por eso, sino transmitir esa comunicación al profesor: mire, está pasando esto, puedo hacer esto. Hay una estrategia que a mí me pareció súper bonita con niños muy pequeños para la rutina, y es que los levantan y les ponen el uniforme. El aspecto psíquico de los niños tan pequeños es supremamente diferente. O sea, los niños no son un adulto así chiquito. Los niños son niños y funcionan diferente. Claro, para ellos la estructura externa los organiza. Entonces, si tienen puesto el uniforme, les da la sensación de que hay colegio, así esté en la casa. Para todos es mucho más difícil porque pues uno sabe que está en la casa, que está la mamá al lado, el papá al lado, y uno todo el tiempo es preguntándole, que puede hacer lo que quiera, no está la regulación de los profesores. Sin embargo, papás, quiero decirles, esto no pasa solo en su casa, esto pasa en los colegios también, solo que ustedes no se dan cuenta. Entonces creo que esta es una oportunidad para darle mucho valor al trabajo que hacen los profesores, para darle mucho valor al trabajo que están haciendo ustedes en casa, porque de verdad que esto ha sido un aprendizaje, y la flexibilidad que hay que tener para sacar esto adelante ha sido increíble, pero creo que hay esto no puede ser un régimen militar.
Sí debe haber unas rutinas, pero no pueden ser súper inflexibles, ¿no? Pues la hora de la levantada, preferiblemente que se bañen, no que vean la clase ahí con pijama todavía. Entonces eso los organiza, si se bañan, si se organizan para sentarse. Y la otra cosa son las rutinas de la alimentación, son claves. Los horarios de la alimentación son importantes mantenerlos, lo mismo los horarios de la dormida. Y algo que decía Lucía, que es súper chévere, es acerca del juego. El juego es la actividad ocupacional por excelencia de los niños. O sea, a través del juego ellos pueden aprender, pueden expresar sus emociones, a través del juego ellos pueden inventar o crear su realidad. Entonces, hacer uso del juego como adulto, pues es que es una herramienta que tenemos, es que hay que conocer al hijo. A través del juego uno, oye, el caballito se siente mal, se siente triste, ¿qué puedo hacer? O tú, ¿cómo te sientes? Y los niños a partir del juego van experimentando y van expresando qué es lo que están sintiendo. Entonces yo los invito de verdad a que saquemos un tiempo para nosotros, que nos mantengamos en el ahora. Todo el tiempo tenemos tareas del trabajo, tareas del colegio, que tengo que hacer el almuerzo, la comida, que es la comida y están pensando en qué van a hacer del desayuno. Entonces, hagamos un ejercicio de mantenernos en el ahora, que disfrutemos esto, porque esto es una oportunidad de oro. Estar todo este tiempo en la casa con los hijos, esto seguramente no se va a volver a ver. Entonces, hagamos que la recordación de este momento para los hijos sea maravillosa y no sea, no, esta legadera de mi mamá, no, que mi mamá me gritaba. Pues tampoco, o sea, la vida tampoco es tan horrible, pues que no haga una tarea o que no logre concentrarse. Acerquémonos más desde lo emocional, que seguramente cuando uno se acerca desde lo emocional entiende al otro y usa buenas estrategias. Sí, y también es desculpabilizar la situación que vivimos. No somos perfectos, hacemos lo que podemos, como dice Sandra, entonces los papás no pueden ser papás perfectos ni niños perfectos, no los queremos tampoco. Se hace lo que se puede en el momento que se puede y con las herramientas que están disponibles. Entonces, practicar la autocompasión, la empatía, entender las reacciones emocionales del niño, acercarse a ellos y saber que pues estamos todos aprendiendo acá, esto es nuevo para todos, esto es una interacción distinta, pero ofrece también muchas oportunidades de crecer, de reinventarnos, de entender que esto es único en estos momentos, pero esto nos va a ayudar quizás más adelante a mejorar como seres humanos, a aprender algo que estaba pendiente, a tener más tiempo para un hobby, para desarrollar una habilidad, para acompañar al niño a enseñarle a cocinar una torta, un pastel. Entonces son escenarios cotidianos que se pueden volver valiosos y de oro. Aquí hay otra pregunta, ¿cómo afrontar este encierro? Nuestros niños anhelan socializar con otros niños, nuestras rutinas cambiaron. Y no solo los niños, nosotros también. Claro, o sea, nosotros estamos sufriendo. Con la humanidad, todos deseamos socializar, sin embargo esto es temporal. La clave aquí está es que es temporal. Si usted le explica a su hijo y si usted se explica a usted mismo, esto es temporal y vale la pena, la ansiedad disminuye porque no es para siempre, esto es un momento de la vida. La vida es todo esto y el encierro es esto. O sea, faltan muchas otras cosas por vivir. Y la otra es validarle esa emoción a su hijo y es, claro que yo entiendo que es incómodo. Claro que entiendo que tengas rabia porque no quieres salir. Eso es importante porque el niño se siente escuchado y conectado con el papá. Y entender también que esto es nuevo, como decíamos, esto es nuevo, no estamos habituados a esto, pero no entrar en la onda de la catástrofe, de esto no vamos a salir se nos acabó la vida, se nos acabó el mundo, ya no podemos socializar, no vamos a volver nunca más a ver a la abuelita. Les entregamos un mensaje de esperanza porque esto es transitorio y es un momento de la etapa de nuestras vidas. Es un momento crucial que nos va a cambiar seguramente la forma como vemos el mundo, pero ¿cómo hacer para lidiar con este encierro? Invéntese y es el momento para ser muy creativos. Entonces inventarse y sacar los juegos de mesa, aprender a jugar parqués, a aprender a enseñar a los chiquitos a jugar dominó, ajedrez, empezar a hacer juegos de rol, crear cartulinas, cocinar, que ellos ayuden las tareas del hogar y volverlas didácticas, que la tarea del hogar y poner la mesa no se vuelva la situación o la tarea tediosa, sino que sea gratificante y que él se sienta parte e incluido pues que el niño se sienta incluido y parte de la familia. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿el aislamiento actual puede causar en los niños que se vuelvan retraídos? Y si es así, ¿cómo se puede evitar? Pues lo acabas de decir tú, ¿no? Sí, puede ser un síntoma y evitar. Porque hay que evitar eso, si es parte de la adaptación normal. Es que es eso, los papás empiezan a atribuirse
como unos poderes de El Salvador, tengo que cuidar a mi hijo muy bien, que no sienta malestar. Y la verdad es que no, con que estés ahí acompañándolo y validándolo es suficiente. Sí vale la pena anotar es, muchas veces los adolescentes y los niños pueden sentirse o verse incluso más aislados o más tristes de lo normal. Cuando esto pasa, y aquí un poco para hablar de lo anormal sería que aparezcan ideas de muerte catastróficas, como les dijimos anteriormente, pero si el niño está muy aislado y retraído, sí es un signo de alarma y hay que prender esas alarmas, comunicarse con su hijo, quién más que ustedes para conocerlos, hablarles, no solo hablarles y preguntarles, sino hablar de sus propias emociones y miedos. No tengan temor a expresar lo que sienten. Es muy importante porque de esa forma se retroalimenta. Un niño no va a expresar lo que siente si el papá no se lo cuenta. Si el papá nunca habla de sus temores, de sus problemas, de sus dificultades, pues el niño tampoco va a sentir como esa retroalimentación para hacerlo. Entonces, hay signos de alarma y sí es una invitación, si esto es sostenido en el tiempo y se aíslan, hay dificultades en la interacción, los ven muy tristes, con ganas de no hacer nada, no se levantan de la cama, no se bañan, pierden sus rutinas, son signos de alarma para consultar a salud mental, bien sea psicología o psiquiatría. Y para mayor claridad de los padres que nos están viendo en este momento, cuando tú dices que duración en el tiempo, por ahí, ¿cuántos días o cuántas semanas pueden ser que el niño esté así para consultar? Sí, pues esto es muy variable, por lo general, dependiendo del trastorno, de la patología de la que estemos hablando, pero uno considera en términos generales, por ejemplo, en depresión infantil, hay unos tiempos establecidos que son más de 2 semanas con ciertos síntomas. Dentro de lo grande, global, es pérdida del interés por situaciones que antes disfrutaba. Entonces antes el niño le encantaba jugar, le gustaba armar legos o le gustaba ver series y de repente pierde absolutamente todo el interés por eso. Entonces un niño retraído que empieza a aislarse emocionalmente del mundo, pareciera que se ve triste, se ve inquieto, se ve irritable, empieza a ser oposicionista o desafía a la autoridad cuando antes no lo hacía, empieza a estar inquieto, a no poderse dormir, conciliar el sueño, a perder el apetito o a aumentar el apetito, cuando empieza a no poder concentrarse, cuando antes era excelente estudiante y podía hacerlo con facilidad y empieza a perder el interés por las clases, no quiero asistir a clases virtuales, no quiero hacer la tarea. Cuando estas situaciones se presentan, puede aparecer cuadros depresivos y ahí es cuando aparecen las banderas rojas y es necesario consultar a salud mental, o si no, el Ministerio de Salud Nacional ha puesto en marcha líneas emocionales en las cuales pues hay una serie de profesionales atendiendo y es la línea 192 que pueden llamar y si están desesperados o tienen dificultades emocionales pueden hacerlo y consultar y es de forma gratuita además. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, en la población de primera infancia, ¿cómo brindar pautas a las familias para el manejo de las emociones? Las pautas son, primero encárgate de ti. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Esto es tan terrible? Si tú logras entender qué es lo que está pasando en ti, es mucho más fácil recibir lo de tu hijo y darle tranquilidad, ¿no es cierto? Y acompañarlo y validarle sus emociones. Sí, vemos mucho que hay padres que dicen, mi hijo es muy rebelde, mi hijo no hace caso, mi hijo grita por todo, mi hijo se irrita, mi hijo es ansioso. Y lo que vemos muchas veces es que detrás de un niño ansioso o de un adolescente ansioso pues está un papá ansioso. Entonces lo que dice Sandra es muy importante, permanentemente reflexionar y hacer un screening, como un monitoreo de lo que estamos viviendo, de cómo me siento hoy, qué fue bueno y qué fue malo del día, siempre pues con una actitud esperanzadora y positiva frente a la situación, no catastrófica, y cuando yo soy capaz de reconocer mis propias emociones, de esa forma puedo ayudarle a que el niño reconozca sus propias. Entonces es importante hacer énfasis en esto siempre y ayudarle a que él pueda encontrar la mejor manera de resolver, y si no se puede resolver, pues buscar ayuda para eso. Otra estrategia que es importante, pues que me gustaría que ustedes conocieran se llama 3 cosas para agradecer. Es un ejercicio que ustedes pueden hacer todos los días con sus hijos. Todos tenemos una vida, pero uno decide hacia dónde mirar. Sí. Si hacia lo más incómodo o hacia ver las cosas chéveres que me pasan. Y este ejercicio nos permite es lograr ubicarnos en cosas chéveres que nos pasan. No tiene que ser nada espectacular. Agradecida, por ejemplo, porque el desayuno hoy le quedó tan rico a mi mamá, o por ejemplo, hoy hice un aporte en clase.
cosas para agradecer, si uno logra centrar su atención, acuérdense que en lo que uno centra su atención, eso crece. Entonces hay que centrar la atención en las cosas buenas que pasan de la vida. Bueno, por acá hay otra pregunta. Y nos dicen, ¿cómo evitar comportamientos obsesivos frente a las prácticas de autocuidado? Sí, eso lo vemos muchísimo y pues hay niños que son un poco más ansiosos y reaccionan de formas distintas. Los síntomas obsesivos son frecuentes en la infancia, sobre todo cuando el niño está angustiado por la situación y pues esta situación amerita un cuidado especial hacia la higiene. Entonces podemos ver acciones o rituales o compulsiones de limpieza en niños, ideas obsesivas o rumiación de ideas permanentes sobre la limpieza, el contagio, la contaminación. Primero, como siempre hemos hecho énfasis, hay que evaluar nuestras propias emociones porque los padres son los encargados de regular las emociones de sus hijos. Usted no le puede pedir a su hijo que esté tranquilo si usted está muy ansioso. No le puede decir no grite, no sienta si ustedes le gritan o son irritables. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues es difícil, es importante hablar con el niño, preguntarle qué siente, qué es lo que le genera temor y hablar con él, establecer un diálogo directo. No hay que temer a hablar con los hijos sobre las emociones. Bueno, y dice, ¿el manejo del celular es bueno o malo? Bueno, yo tengo una filosofía y es que las cosas por sí solas no son buenas ni malas. Es el uso o el abuso que se le dé. Si el niño no hace nada más que estar en el celular, pues yo sí creo que sería importante que buscara otro tipo de estrategias y de actividades, sí, ¿no es cierto? Entonces están las que dice Lucía, o aprenda a bailar en familia, o a juegos de mesa, o a juegos de roles, o véanse una serie, háganse masajes, háganse cosquillas, hay muchas otras actividades que podemos explorar. Acuérdense, no es el uso, es el abuso, y es el mal manejo que le hacen a los equipos electrónicos. Es importante saber que hoy en día, en esta era que es completamente digitalizada, pues los recursos digitales nos ofrecen a nosotros conectarnos con personas que están por fuera. Entonces no es malo el uso de dispositivos electrónicos ni el tiempo en pantallas. De hecho, ofrece una gran oportunidad no solo para conectarnos con otros que están lejos, sino pues lo que les recomiendo a los papás y educadores es escojan juegos que permitan que el niño esté en movimiento. Hay juegos en los que ellos disfrutan, en los que se les ve un gran disfrute a los niños. Hay videojuegos que ellos se están moviendo, están interactuando en línea con otros niños, eso facilita que ellos puedan mantener habilidades y aprender habilidades sociales. Entonces, ayudar y propiciar estos espacios también es bueno, pero como dice Sandra, todo bajo un equilibrio y un balance. No es prohibir o en exceso ser flexible, sino así como hay un tiempo para conectarnos a los dispositivos electrónicos, también hay un tiempo para descansar de ellos. Y es importantísimo que por lo menos al final del día exista un tiempo de transición donde voy a parar y hay un momento, así sea una hora de desconexión total en la casa y nos conectamos con nosotros mismos. Entonces, a las 6 de la tarde o cerca a la hora de dormir, que 0 dispositivos electrónicos, todos los vamos a apagar, incluidos los padres, porque vemos mucho que los padres exigen a sus hijos, no jueguen videojuegos, no se conecten por chat, no usen Zoom, House Party, Facebook, Twitter, Instagram a los adolescentes, pero ellos están permanentemente conectados. Entonces, pues el ejemplo forma y es lo principal. Entonces, tiempo de desconexión. Tiempo en familia, nos vamos a conectar con nosotros, vamos a conectarnos con nuestras emociones y hablar. Mi hijo no quiere hacer tareas. ¿Qué hago? Mi hijo está en el espectro del autismo. Lo que pasa es que para ellos es mucho más difícil. ¿Qué hago? Pues acepte eso, trate de buscar cuál es el objetivo de la tarea. Encuentre el objetivo de la tarea y a ver si él puede cumplir el objetivo no haciendo tareas. Entonces, si el objetivo es aprender, pues entonces con un video, con otra estrategia. Hay que pensarse, hay que volverse muy creativos porque pues para ellos la rutina es súper clara y al no estar en el colegio, ¿yo cómo voy a hacer tareas si yo no estoy en el colegio? Como tienen un pensamiento tan rígido, para ellos es muy difícil. Entonces entiendo tu malestar y tu frustración y lo que puedes hacer es llamar al colegio, preguntar cuál es el objetivo de la tarea y mirar a ver de qué otra forma pueden acceder a cumplir el objetivo sin que el niño tenga que hacer. Una importancia, y cabe anotar que hay tiempos de atención en los niños, y esto es muy importante y lo estábamos hablando ahora nosotras dos, y es muchas veces los educadores, los colegios exigen tiempos atencionales muy prolongados, incluso en las pantallas, que pues las pantallas tienen casi que una asociación con recreación. Entonces los niños están cambiando también
Antes usaban el computador para jugar, para divertirse, ahora tienen que usar el computador para estudiar. Y pues hay una regla más o menos establecida y es 1 minuto por edad. Entonces, 1 minuto de atención por edad. Un niño de 5 años no se le puede pedir que esté atento completamente en la clase durante 40 minutos. Va a poner atención realmente 5 minutos, que son los 5 años, 5 minutos. Entonces, hay que entender eso, hay que ponerse en los zapatos de los niños. No pretendemos formar niños perfectos, pero sí niños felices. Y eso es... Sobre todo eso es lo que nos interesa, porque con estas redes de información el conocimiento está ahí. Lo que uno no sabe, uno lo consigue. Sí. Pero niños que puedan hacer uso adecuado de esa información, que puedan aprovechar los recursos, que tengan buenas relaciones interpersonales, que le hagan bien a la comunidad y a ellos mismos, pues la verdad es que es nuestro interés. Por eso hacemos este tipo de actividades. Pues precisamente como empezamos, la salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo se adapta a la situación y es capaz de usar sus propias herramientas emocionales y cognitivas para hacerlo. Y es un niño que vive de forma feliz sus relaciones interpersonales y es capaz de resolver conflictos. Entonces todos queremos que los niños no sean los más brillantes en matemáticas, pero sí que tengan buenos amigos, que no sean los mejores en ciencias naturales o prestando atención o entregando las tareas a tiempo, pero sí que sean capaces de resolver y de tolerar la frustración cuando algo no les sale bien. Entonces eso es muy importante y lastimosamente la educación como está hoy planteada deja a un lado el reconocimiento de las emociones. Hay una mamá que pregunta, ¿es normal que una niña de 3 años y medio de padres separados no quiera hablar con su papá? La verdad es que sí. Sí, pues puede tener rabia, puede pasar muchas cosas en la cabeza y en el mundo de esa pequeña. Habría es que, con mucho amor, entender que esto no es algo personal, que habla de, ella está tratando de elaborar esto que está pasando, de su familia era así, ahora es así, y esto va a ir con el tiempo. La clave está en que usted tenga presencia, que el papá tenga presencia ahí. Así la niña no quiere hablar, que él tenga presencia, que sepa que está ahí. Y vas a darle tiempo cuando ella quiera hablar, pero que ella sepa que tú estás ahí. Sí, cuando ya, pues muchas veces los niños copian estilos y modelos de lo que viven y lo que ven en su entorno. Entonces, la niña puede haber escuchado comentarios o ver reacciones emocionales que hacen que pueda tener cierto temor o rabia o cierta resistencia a ver al papá. Entonces hay que acercarse al niño, preguntarle, porque es que lo que parece obvio no lo hacemos muchas veces, entonces asumimos y pareciera que los papás leyeran la mente de los niños, pero no saben realmente lo que les pasa. Entonces acercarse emocionalmente al niño, preguntarle cómo se siente, qué piensas de esto. Ellos también entienden a su manera y pues acercarse con un lenguaje claro y pues a la edad del niño, pero preguntarle cómo viven la separación de los padres, qué están sintiendo, cómo les ha dado esto. No porque sean niños uno debe esconderles la situación o debe esconder y omitir información. Esto es muy importante no solo para lo que estamos viviendo de pandemia, del coronavirus, de la exposición a las noticias, sino en general en la vida. A los niños, cuando estamos en un entorno familiar, ellos también escuchan y ellos están presentes. Muchas veces no les explicamos, no nos tomamos el tiempo para hablar con ellos y ellos escuchan y se quedan con eso. Entonces hay que preguntarles y decirles qué entendiste, ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo te sientes al respecto? Para saber y poder entender lo que les está pasando. Dice, en cuanto al área deportiva, ¿qué consejos pueden dar? Bueno, esto es muy importante porque esto causa un gran impacto en los niños, que tienen mucha actividad física, no solo en la casa, por fuera, en el recreo, cuando juegan con los compañeritos o en educación física, los que hacen actividades extracurriculares como deportes. Y ahorita verse encerrados sin poder hacer mucha actividad, les cambia la emoción. Claro, empiezan a sentirse angustiados, no saben qué hacer con toda esa energía que tienen. Pues yo les propongo varias cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la época mía, que había algo que se llamaba caucho, y era un resorte que uno saltaba en la familia y hacía juegos saltando. Porque saltar es una actividad cardiovascular que les permite quemar energía. Hay muchas otras actividades, se puede jugar en familia, hacer carretilla, pueden jugar con una pelota dentro de la casa, algunos que tienen bicicleta, comprar esos rodillos para poder hacer actividad física ahí. Sí, es importante saber que los niños pequeños y los adolescentes también necesitan por lo menos 1 hora diaria de ejercicio, y si el niño tiene una condición como que es hiperactivo o inatento, requiere un poco más de actividad física. La actividad física la podemos hacer en casa, existe un sinnúmero de opciones, aplicaciones, programas por internet o en el televisor que les ayudan a tener ejercicios guiados.
lo que recomendamos es consultar las páginas de la OMS o UNICEF, incluso tiene programas muy interesantes para fortalecer y promover el ejercicio y la actividad física durante este aislamiento. También se puede tener espacios establecidos según lo que dicta la ley y la normatividad vigente, y es poder tener espacios al aire libre y que el niño reciba sol. La luz solar es importante también para no solo que tener miedo a contagiarse, sino que esto es importante para fortalecer las defensas. Entonces ellos deben tener por lo menos media hora al día de luz solar y salir al aire libre, poder correr, poder llevar a cabo su infancia y tratar de que estos son cambios, pero que no sea un cambio tan abrupto y que traumatice al niño. Bueno, dice, cada vez que le llamo la atención a mi niño de 8 años, vomita. ¿Qué puedo hacer? Bueno, estos son síntomas y, como decíamos, depende de la edad y el desarrollo del niño, pero los niños cuando son pequeños no son capaces de reconocer sus emociones. Entonces, ¿qué hacen? Ellos no son capaces de decirle: no, me siento muy mal, me siento angustiado, mamá, por favor, no me hables así, sino que ellos lo manejan a través del cuerpo. Ellos hablan a través del cuerpo. Eso se llama somatización. Probablemente tu hijo esté somatizando la angustia, la ansiedad, el desespero, la incertidumbre que está viviendo en estos momentos. Entonces, si el niño lo regañan, se siente mal, pues no es capaz de decir: mamá, por favor, no me pegues, no me regañes, no me trates así, sino que vomita, porque es una forma de como expulsar todas las situaciones difíciles que está viviendo y que no está pudiendo digerir emocionalmente. ¿Cómo manejar el temor de los niños a salir nuevamente cuando pase la cuarentena? Una vez más, lo primero es el ejemplo. ¿Cómo estás tú con el temor a salir en la cuarentena? Si tú estás tranquilo, tú le vas a transmitir eso al niño. Hay que darle información. Cuando uno tiene información, a uno le da claridad. Entonces, no exceso de información, pero mira, la forma de cuidarnos es con tapabocas, lavándonos las manos, teniendo un distanciamiento. Eso es lo único que podemos garantizar, ¿no es cierto? Sí. Nosotros, lo que pueda pasar, ahí no sabemos. Entonces, como es lo que yo puedo garantizar, nos vamos a ajustar estrictamente a eso, lavarnos las manos todo el tiempo, usar el tapabocas y un distanciamiento. Sí, con los niños pequeños sería bueno inventarse lúdicas para lavarse las manos, entonces inventarse una canción, o por ejemplo Peppa Pig tiene en YouTube un musical de lavado de manos para niños pequeños, darles y enseñarles de qué se trata el coronavirus, por qué estamos viviendo esto, hablarles con el lenguaje acorde a su edad, explicarles el momento que estamos viviendo, que no es solo cuidando a las demás personas, sino cuidándonos a nosotros mismos, y poder integrar esos conceptos al niño, poder llevárselos al niño, pero como decía Sandra, todo se basa en la actitud de los padres. Los padres son muy importantes. Si regulan sus emociones, el niño va a estar tranquilo. Si le damos seguridad, el niño está tranquilo. Si le damos esperanza, el niño no va a estar angustiado, paralizado o ansioso, porque va a saber que una vez se termine esto, pues todo va a retornar a la vida normal. Y sobre todo que los mensajes sean reales, ¿no? Sí. Entonces, con información clara. Por ejemplo, cuando hay un fallecimiento, no, que el abuelito o el tío se fue para el cielo. Sí, no, porque se fue para el cielo y muchos se quedan esperando cuando regresan. Es decir, mira, se murió, o me quiero ir al cielo, se murió, no lo vamos a ver más. O sea, ser muy claros. Uno cree que no lo van a tolerar, pero los niños toleran mejor estas situaciones que nosotros los adultos, porque son más libres de prejuicios. Entonces creo que hay que valorar eso en ellos, ¿no es cierto? Parte del respeto es, bueno, yo te digo la verdad, y está bien si sientes una emoción negativa y yo te voy a acompañar. Acuérdense que las emociones son temporales, entonces pues no hay que tenerle miedo. Y un poco para hablar de la limitación de la exposición a noticias catastróficas. Los noticieros, las páginas, los contenidos que hay en las redes sociales tienden a ser un poco apocalípticas, catastróficas y bastante negativas. Entonces hay que escoger por lo menos una fuente de información que realmente se alinee con la realidad. Entonces puede ser la de la OMS, la del Ministerio de Salud, la de Johns Hopkins, o una fuente fidedigna, y exponerse a eso media hora al día, no más. Uno no necesita ver el noticiero de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche, y tampoco necesita exponer a los niños a eso. Uno puede verlo en compañía de los niños, siempre vigilado, explicarle a los niños qué es lo que pasa, pero centrarse
no en las noticias malas, sino también es que la vida no se reduce al coronavirus, la vida está en todas partes y hay noticias mucho más interesantes que uno puede también centrarse en esas situaciones de la vida. Nos han hablado mucho de la alimentación, ¿no? De tener una dieta saludable, de qué estamos comiendo, pero también parte de la dieta es cómo estamos alimentando nuestro cerebro y nuestro corazón. Si nos la pasamos viendo estas noticias catastróficas, que cuánta gente se murió, que va a pasar lo otro, pues seguramente de lo que nos estamos alimentando es de ansiedad y de angustia. Entonces los invito de verdad a que llenen su corazón de experiencias bonitas, que lean cosas que les gusta, que se diviertan con sus hijos. El humor es la mejor estrategia para disminuir el malestar emocional. Entonces, que hagan chistes, que hagan juegos. Y ser compasivos, entender que pues esta situación es nueva para todos, no nos la sabemos, siempre agradecer lo que estamos viviendo y pues Bueno, muchas gracias por este espacio. Que haya sido de utilidad para ustedes. Gracias.